A continuación, una muerte sin explicación desconcierta a médicos expertos. Terminé la autopsia sin haber hallado nada fuera de lo normal. Cada nueva pista planteaba más preguntas. El rastro nos acercaba cada vez más. Finalmente, fue el microscopio lo que reveló la traición definitiva. Nadie se esperaba que alguien pudiera hacer algo así a otro ser humano. Con el otoño vuelve el fútbol americano a la Universidad de Florida. Miles de estudiantes regresan también a sus estudios. Michelle Herdon, de 24 años, iba a empezar el último año de carrera. Después de graduarse, quería hacer trabajos voluntarios. Quería alistarse en el cuerpo de paz. Tenía una larga lista de sueños y ambiciones que cumplir. Michelle trabajaba como entrenadora personal para pagarse los estudios. Entre las clases y el trabajo, Michelle tenía un horario de lo más previsible. Pero un día, poco antes del Día de Acción de Gracias, faltó a todas sus clases y no se presentó al trabajo. Era impropio de ella, no devolver las llamadas y no presentarse. Imagino que todos suponían que había sucedido una desgracia. El novio de Michelle, Jason Doyle, cogió inmediatamente el coche e hizo los 700 kilómetros que le separaban de la casa de Michelle en Gainesville, desde Miami, para ver qué pasaba. Llega a casa de Michelle, pero está cerrada. Todas las puertas están cerradas. Las ventanas están cerradas. Las luces de la calle están encendidas, como si se las hubieran dejado encendidas la noche anterior. En el interior estaba el perro y el televisor en marcha. Por entre las persianas, Jason vio lo que más tarde se sabría que era el pie de Michelle. Cuando llegó la policía, encontraron a Michelle tendida boca abajo en el dormitorio. Era evidente que llevaba varias horas muerta. Estaba en una posición poco natural, con el brazo doblado bajo el cuerpo. A primera vista no había rastro de traumatismos, ni cardenales, ni heridas, ni sangre. Nada indicaba la causa de la muerte. La médico forense sospechó que la posición del cuerpo de Michelle boca abajo era anormal. Si alguien está enfermo o a punto de morir, lo normal es que termine o bien tendido de lado o boca arriba. Es extraño que estén boca abajo, en particular con la cara sobre una superficie. No había huellas dactilares extrañas en el apartamento, ninguna puerta forzada y no faltaba nada de valor. Todo, el vídeo, el televisor, las joyas, estaban intactos. Tampoco había nada que apuntara a un suicidio. Cuando se trata de un suicidio, suele haber frascos con pastillas y a menudo una nota. No había nada de eso en este caso. Supongo que alguien ajeno podría pensar que se trataba de un suicidio o de una sobredosis, pero no alguien que la conociera. Junto al cuerpo de Michelle, había una botella de cerveza medio vacía. En la botella únicamente hallaron sus huellas. Nada apuntaba a que se hubiera emborrachado con la cerveza de la cama. Había otra en la nevera. Nada hacía pensar que se hubiera emborrachado hasta perder el conocimiento. Quisimos comprobar si había algo dentro de la botella, si alguien se la había jugado y había mezclado alguna sustancia en la cerveza que pudiera haber provocado su muerte. Pero no se encontraron sustancias extrañas en la botella. Era desconcertante. ¿Cómo había muerto aquella chica sana de 24 años? ¿Su muerte podía atribuirse simplemente a causas naturales? La mayoría de veces, el médico forense no tiene problemas a la hora de determinar la causa y la forma de una muerte. Pero en el caso de Michelle Herdon, era distinto. Terminé la autopsia sin haber hallado nada, absolutamente nada, fuera de lo normal. Encontrar a alguien muerto y no disponer de pistas sobre lo que puede haber ocasionado la muerte, especialmente tratándose de alguien tan joven, es muy insólito. La médico forense determinó que Michelle había muerto unas 24 horas antes de que se encontrara su cuerpo.
A partir de ahí, los investigadores entrevistaron a todos los que habían estado con Michelle en ese periodo. También comprobaron las coartadas de las personas más próximas a Michelle, incluido su novio. Jason, limpísimo. Su coartada era que estaba trabajando y lo quitaron rápidamente de la lista de sospechosos. Entonces, la médico forense se percató de un detalle en el brazo izquierdo de Michelle. Una marca diminuta, mucho más pequeña de la que suele dejar una aguja. Debíamos encontrar la explicación de aquella punción, y la explicación podía ser muy simple. Por ejemplo, podrían haberle pinchado para hacerle un análisis de sangre. Pero el médico de cabecera de Michelle declaró que no le había extraído sangre horas antes de morir, ni había recibido ninguna inyección. Por ello, la médico forense pidió a los investigadores que intensificaran la búsqueda alrededor de la escena del crimen para hallar posibles rastros de consumo de drogas o sobredosis. En casos como este, donde no hay pruebas, todas las pistas importan. Los investigadores vieron que el cubo de basura del apartamento de Michelle estaba vacío. Siguiendo una corazonada, echaron un vistazo al exterior para ver dónde tiraban las bolsas de la basura. Inspeccionamos la zona de contenedores de aquella pequeña comunidad. Y en el fondo de una bolsa de plástico vi algo que era claramente una ampolla farmacéutica. Y llamé al investigador y le dije, analízalo. En la bolsa había 2 frascos de un medicamento llamado Propofol, varias jeringuillas y una cánula de Beck. Era evidente que aquello había salido de casa de Michelle, porque en la bolsa había varias cartas a su nombre. Las cánulas pediátricas de Beck son muy pequeñas y dejan una marca minúscula, muy difícil de descubrir. Buscaron huellas en los objetos de la bolsa, pero no encontraron. Los investigadores querían saber para qué se usa el Propofol. El Propofol es, en pocas palabras, el agente sedante más poderoso del mundo. Lo utilizan los anestesistas para dormir a los pacientes. El Propofol, un anestésico con prescripción médica, es un medicamento intravenoso que debe administrar un profesional clínico. Es el tipo de sedante que, cuando se administra, el anestesiólogo pide que cuentes hacia atrás desde 100 y llegas a 99. Un exceso de Propofol puede provocar la muerte en segundos. Los investigadores solicitaron que las pruebas toxicológicas de Michelle incluyeran un análisis específico de dicha sustancia. Es muy extraño. Por lo general, el Propofol no aparece en un análisis farmacológico. Por eso no lo habíamos detectado en otros casos. Como era de esperar, los análisis de Propofol fueron positivos. No se podía determinar con exactitud qué cantidad había recibido. Pero una cosa estaba clara. La dosis era letal. La cantidad de medicamento administrado bastaba para que alguien quedara inconsciente y dejara de respirar. La médico forense empezó a atar cabos. El autor del crimen había utilizado una jeringuilla de pediatría para realizar una pequeña punción en el brazo de Michelle, pues prácticamente no había hemorragia. Todo aquello indicaba que el autor de los hechos sabía lo que se llevaba entre manos. La médico forense estaba convencida de que había sido obra de un profesional, como el trabajador de un hospital, y que probablemente conocía a Michelle. Michelle conocía a la persona que le había dado la inyección y, por el motivo que fuera, confiaba lo bastante en ella como para ofrecerle su brazo izquierdo. La muchacha no habría podido autoadministrarse la dosis y caminar los 20 metros que había entre los contenedores y el lugar donde encontramos el cuerpo. Pero, ¿quién era esa persona? Para descubrirlo, al detective Mark Woodmansey se le ocurrió una idea que cambió el curso de la investigación. Pidió al laboratorio que analizara los capuchones de las jeringuillas halladas entre la basura de Michelle. Pensé en el típico doctor que aguanta el capuchón entre los labios mientras pone una inyección y pensé que encontraríamos saliva y ADN. La verdad es que me pareció una idea muy brillante.
Los analistas de ADN limpiaron los capuchones de las jeringuillas y encontraron material biológico. En el capuchón había restos de ADN de un varón desconocido. Los científicos también encontraron ADN dentro de la cánula de Beck. Una de las muestras de ADN encontradas pertenecía a la señorita Herdon. Prueba de que la habían usado con Michelle. La sustancia encontrada en el catéter era una mezcla de sangre de Michelle y propofol. La muerte de Michelle pasó a ser considerada un homicidio. Y el arma del crimen era el propofol. Nunca había visto una muerte causada por propofol. Jamás. ¿Quién deseaba ver muerta a Michelle? La muerte de Michelle Herdon había sido catalogada de homicidio. La causa de la muerte era la sobredosis de un medicamento, propofol. El propofol es un sedante inmediato usado en anestesia general, pero también para tratar otras enfermedades. El propofol se usa a veces para tratar migrañas. No estaba indicado especialmente para tratar migrañas, pero existen casos en los que se ha usado con éxito. Los detectives de la policía descubrieron que Michelle Herdon había sufrido migraña durante toda su vida. Por lo que yo sé, eran bastante fuertes. Yo nunca he tenido, pero me han contado que son horribles y que harías lo que fuera para encontrar algo para aliviar el dolor. ¿Era posible que Michelle hubiera acudido a alguien que no fuera su médico buscando analgésicos? Me preguntaron si Michelle conocía a alguien del campo de la medicina. Yo solo conocía a Oliver. El tal Oliver era Oliver O'Quinn, de 30 años, enfermero de la unidad de curas intensivas del Shands Hospital en la Universidad de Florida. La investigación confirmó que Michelle y Oliver se conocían. Yo lo describiría como extravagante. Raro es otro adjetivo que le pega. Había algo extraño en su forma de actuar, como si tuviera que demostrar siempre algo, en lugar de limitarse a ser él mismo. Por la forma como actuaba con Michelle, desde el día que se conocieron, supe que estaba colado por ella. Creo que comentó tanto a sus amigos como a su madre que era un tipo raro y que sentía pena por él. Entonces, la policía descubrió una información inquietante. El registro telefónico de Michelle revelaba que el interés de O'Quinn por Michelle estaba al límite del acoso. Había llamado a Michelle Herdon 43 veces en menos de un mes. Y la había llamado diariamente durante los 9 días anteriores a su muerte. Y de pronto deja de llamarla, porque sabe que nadie contestará. El trabajo de O'Quinn en la unidad de cuidados intensivos le habría proporcionado acceso a las cánulas de Beck pediátricas como las que se habían hallado entre la basura de Michelle. Los investigadores necesitaban establecer la conexión entre O'Quinn y los 2 frascos de propofol. Para mí lo importante a esas alturas era seguir la pista del medicamento. ¿De dónde salía? ¿Cómo había llegado a sus manos? Las ampollas de propofol tenían un número del Control Nacional de Fármacos y un número de lote. Estas ampollas en concreto habían sido enviadas por una distribuidora llamada McKesson de Florida. El destinatario del lote había sido el Hospital Shands de la Universidad de Florida. Fueron mandados mientras Oliver O'Quinn trabajaba allí. En concreto, se habían colocado en una máquina dispensadora automática en la UCI del hospital. Seguí el rastro hasta llegar a una máquina que funciona como una máquina de refrescos. Introduces el número de paciente y la máquina te proporciona la medicina. Para conseguir el propofol de la máquina dispensadora, un trabajador del hospital debía introducir antes su número de empleado. ¿Y qué número se había introducido para sacar esas 2 ampollas? El del enfermero, Oliver O'Quinn. Finalmente había seguido la pista del propofol desde su salida de fábrica hasta Oliver O'Quinn en la UCI del hospital. Lo único que necesitaban los investigadores era una muestra de ADN de O'Quinn para compararla con el ADN del capuchón de la jeringuilla de la basura de Michelle. Pero cuando la policía fue a interrogarle, había huido del país y estaba en Irlanda.
donde había solicitado una plaza de enfermero. No tenía intención de regresar a Estados Unidos. Es muy difícil extraditar a una persona desde Irlanda. Hablé con la mujer encargada de las extradiciones en Irlanda y le dije: oiga, tengo una orden judicial en la mano. Quiero arrestar a este hombre. Y ella me contestó: para el carro, Colombo. Esto será un proceso muy largo. ¿Pero qué había llevado a O'Quinn a matar a Michelle? ¿Encontrarían los investigadores un modo de devolverlo a Estados Unidos? Los investigadores se enfrentaban a dos problemas en este caso de asesinato. Primero, no entendían por qué el sospechoso principal, Oliver O'Quinn, la había matado. En segundo lugar, O'Quinn había huido de Estados Unidos y se refugiaba en Irlanda para evitar el juicio. Para forzar su salida, los investigadores contactaron con el periódico The Irish Times. Les mandamos por email una foto de Michelle, otra de Oliver y un resumen de la investigación. Les informamos de que se buscaba a aquel hombre por asesinato y publicaron la noticia 3 veces. Ante la presión creciente, O'Quinn se marchó de Irlanda para refugiarse en el Senegal, en la costa occidental africana, donde fue rápidamente entregado a la justicia estadounidense. Ya bajo su custodia, los investigadores obtuvieron una orden judicial para extraer una muestra de ADN de O'Quinn, que fue comparada con el ADN hallado en el capuchón de la jeringuilla. Coincidían. Es como encontrar la huella del sospechoso en el gatillo del arma del crimen. Oliver cometió muchos errores, por suerte. Oliver O'Quinn fue acusado de asesinato en primer grado. El único interrogante por resolver era el motivo. Sé que intentó por todos los medios formar parte de la vida de Michelle y que básicamente por pena y compasión hacia él, ella accedió a quedar y fueron a algún concierto o tomaron algún café por la mañana. Pero estando bajo custodia, Oliver reveló a otro preso que se había enfadado con Michelle porque, durante una conversación telefónica, le había oído decir algo desagradable sobre él a otra persona. Hizo comentarios peyorativos sobre Oliver O'Quinn. Comentarios que ella no quería que él oyera, pero que oyó. O'Quinn oyó a Michelle decir que era un chico muy pesado. Y sospechamos que eso fue lo que hizo concebir la idea de que si no vas a ser mía, no serás de nadie más. Oliver declaró a su compañero de celda que Michelle necesitaba dormir profundamente. El fiscal cree que O'Quinn ideó un plan. Comentó a Michelle que cuando volviera a tener migraña, él podía ir a su piso y darle algo que le quitaría el dolor rápidamente. Las pruebas demuestran que obtuvo el propofol del trabajo introduciendo su número de empleado en el sistema de control médico diseñado precisamente para evitar este tipo de abusos. Entonces, esperó a que Michelle lo llamara. Y cuando lo hizo, puso en práctica su plan. La noche que Michelle sufría migraña, pasó por su apartamento a la salida del trabajo y le inyectó a Michelle una dosis letal de propofol usando una pequeña jeringuilla pediátrica. Pero también hizo otra cosa que suelen hacer los profesionales de la medicina. Usó los dientes para sacar el capuchón de la jeringuilla, dejando el ADN que más tarde permitiría identificarlo. Michelle murió a los pocos segundos. Él la colocó con el brazo izquierdo debajo del cuerpo, de modo que costara más identificar la marca de la punción. Luego, tiró las jeringuillas y las ampollas de propofol en una bolsa de plástico que depositó en el contenedor que había detrás del apartamento alquilado por Michelle. Pero pasó por alto que era posible seguir la pista de aquellos números de serie.
Creo que el dolor era tal que dejó que Oliver O'Quinn le administrara un analgésico. Y creo que él se aprovechó de su confianza e intencionadamente le quitó la vida con el propofol. Oliver O'Quinn fue juzgado por asesinato en primer grado. Su defensa adujo que le había proporcionado el propofol a Michelle para aliviar el dolor de la migraña y que accidentalmente le había administrado una sobredosis. Es imposible que la sobredosis de propofol en el caso de Michelle Herdon fuera accidental. Era una acción que buscaba el homicidio. El jurado tampoco le creyó. O'Quinn fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua, sin libertad condicional. Si este crimen hubiera tenido lugar hace 10 años, Oliver O'Quinn seguiría libre. Se trata del primer caso conocido de asesinato usando propofol. Todo el caso lo gestionaron y lo resolvieron los expertos en medicina forense. No había testigos. ¿Y cómo condenas a alguien sin pruebas? Sin la prueba del ADN, no hubieran podido. Todo el mundo hizo su trabajo, y lo hizo muy bien, y todo acabó encajando. Nunca había tenido un caso donde los pequeños detalles tuvieran tanta importancia, donde una pequeña marca de aguja o la cantidad de ADN que uno deja en el capuchón de una jeringuilla tuvieran un papel tan fundamental en la resolución del caso.